Muy buenas a todos, alumnos y amigos y amantes del arte en YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar de el arte del Renacimiento en España y más concretamente, pues vamos a cerrar el tema, porque si os fijáis, bueno, podéis encontraros con otro pequeño capítulo sobre la pintura y otro sobre la arquitectura, y con esto daríamos por cerrado el tema del Renacimiento en España. La clase de hoy es una clase algo más breve porque la he preparado para, bueno, pues tener una imagen de lo que sería la escultura de este periodo, teniendo en cuenta que dentro de lo que es nuestro futuro examen de selectividad y los exámenes que podemos hacer en clase, la escultura no es uno de los puntos más representativos, puesto que solo hay dos imágenes que tengamos que estudiar, bien, de esas que nos aparecen en nuestro querido boletín del Estado. Bueno, es importante tener en cuenta pues estas características y son muy parecidas también a lo que hemos venido diciendo tanto en pintura como en arquitectura. Para que se desarrolle la escultura del Renacimiento en España va a ser muy importante la presencia de artistas italianos en la península ibérica, así como la introducción por parte de artistas españoles que marchan a Italia a formarse de ese lenguaje renacentista. Teniendo en cuenta que la península ibérica por aquel entonces, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV y sobre todo a lo largo del siglo XVI, sigue siendo la suma de dos reinos muy diferentes, como es la corona de Castilla y la corona de Aragón, que se van a unir en esa unión dinástica que conocéis, pero que tienen sus particularidades y que esas particularidades se van a trasladar sobre todo pues, al mundo de las artes, al mecenazgo, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vamos a encontrarnos fundamentalmente temática religiosa y junto con esto, mucha escultura funeraria. Ahora lo vais a ver, vamos a empezar además por ahí. El trabajo de la escultura se realiza tanto en bronce como en mármol. No os he puesto como material, pero va a ser muy utilizado sobre todo en la escultura aragonesa, en Damián de Forment y en otras obras como Vasco de la Zarza, el alabastro. Pero hay algo que es muy nuestro, que es la madera policromada, lo que nos va a dar lugar a ese estilo de escultura que es la imaginería. Bien, bueno. Eh, y de todo esto lo vamos a estructurar en la siguiente manera. Vamos a hablar primero de la escultura funeraria, hablaremos posteriormente de la religiosa y luego hablaremos de una escuela que serían los romanistas, ¿vale? Artistas más clásicos, como puede ser un Gaspar Becerra o la familia León. Bien, dentro de esos introductores del lenguaje renacentista en la península nos encontramos, por ejemplo, a ese Domenico Fancelli que tenéis aquí o a Pietro Torrigiano. Y el caso de Domenico Fancelli es interesante en el sentido de que, bueno, tiene una influencia clara de Donatello. Este sepulcro del infante Don Juan está caracterizado por esa decoración que podéis ver aquí, en tondos o medallones, todo como muy estructurado, muy articulado, todo enmarcado las figuras, incluyendo estas guirnaldas, motivos heráldicos o los putti como motivos decorativos. En cuanto a las figuras de los difuntos, a ver, aquí no hay grandes alegrías, son retratos y lo que nos pretenden es representar el cuerpo y el rostro del difunto y mostrarlo generalmente con esa serenidad de quien, bueno, pues pasa al Padre, ¿no? A esa vida en el cielo. Bien, nos lo encontramos en la iglesia de Santo Tomás de Ávila, fantástica. También de Domenico Fancelli tenemos el sepulcro de los Reyes Católicos. Bueno, tiene algo más de complejidad por dos razones. Primero porque el sepulcro cuenta con la imagen de ambos reyes, ¿no? De Isabel y Fernando, en el mismo lecho, separados, pero ocupan ese mismo espacio. Pero estructuralmente, lo que son los lados de toda esta estructura, ¿no? De este conjunto funerario, son similares a lo que veíamos. Son unos muros, unas paredes en talud, y este talud lo que hace es irnos llevando casi como si fuera una pirámide truncada hacia el espacio que ocupan los reyes. Los lados, bueno, pues están igualmente decorados con motivos renacentistas. Aparecen también escenas religiosas, como pueden ser, no lo estáis viendo, pero creedme, el bautismo, la resurrección de Cristo, y luego nos vamos a encontrar con símbolos como elementos que aluden a esa fidelidad.
En la decoración, bueno, pues otra vez guirnaldas. Si veis un poquito en la parte inferior, veríamos estas bóvedas aveneradas tan características del mundo renacentista. Bien, fuera de lo que sería ese ámbito áulico o de príncipes, infantes, reyes, nos encontramos con un sepulcro para mí muy interesante, que es este de Vasco de la Zarza. Vasco de la Zarza es un artista que se va a formar en Italia y en Italia, en Nápoles, encontramos obras suyas. Bueno, la obra que tenemos está en la Catedral de Ávila, en la parte del trasaltar, lo que sería esa girola, pues si la recorriésemos estaría pegado a ese altar. Bueno, es muy interesante estructuralmente porque si os fijáis, lo que es la arquitectura del retablo, perdón, la arquitectura del sepulcro, está fingiendo un arco triunfal, algo característico del Renacimiento, ¿no? Con su columna adosada, en este caso, su arco de medio punto, donde vemos también aquí los casetones, su ático, es decir, es una estructura de arco triunfal. Y en él nos aparece representada la figura de el Tostado, que fue el cardenal y que no nos le muestra tumbado, descansando en paz, ni mucho menos, sino que nos le muestra en su cátedra y en su sede, y nos le muestra además con un libro. ¿Por qué? Bueno, porque este es un señor, va a ser un intelectual que se va a formar en Salamanca y que tiene una grandísima producción literaria, ¿vale? De textos y es precisamente, bueno, había una frase que era escribir más que el tostado, ¿vale? En referencia a esta persona. Aparece con su capa pluvial totalmente detallada, con su mitra. Y como veis en la parte posterior, donde aparece grabado el nombre del tostado, tenemos ese detalle de la adoración de los magos. Es un conjunto, ya os digo, muy interesante, con bueno, todos esos motivos tan característicos del Renacimiento, ¿vale? Algo más de ornamentación que en otras imágenes o que en esos otros sepulcros. Bien, Diego de Siloé es otro de esos casos que va a trabajar en Italia, se va a formar en Italia, y lo que vamos a encontrarnos es, bueno, pues un trabajo que va a realizar para la capilla de los Condestables. En la capilla de los Condestables va a trabajar junto con Felipe Bigarni y es sobre todo un detallista del grutesco y también va a trabajar con gran rigor y profundidad la anatomía. Como estáis viendo, lo que nos encontramos es este gran retablo. Ya os digo que participan ambos, por ejemplo, la parte del Calvario se atribuye a la figura de Felipe Bigarni, que tiene otra influencia, tiene una influencia también flamenco-borgoñona, o sea, de esas zonas del norte de Europa, y es un trabajo en esa madera policromada tan característica y con ese sobredorado tan característico de la escultura del Renacimiento en España. Bien, si os fijáis hay algo más de movimiento en las distintas escenas que nos vamos a ir encontrando y eso será habitual. Bueno, como os decía, la escultura varía en función de las zonas en que nos encontremos y esto que tenéis aquí es el retablo del Pilar, obra de Damián de Forment. Es el retablo que os mencionaba al principio en alabastro, que nos encontramos en la Basílica del Pilar, muy semejante al que veremos luego, que está en la Catedral de Huesca, donde nos vamos a encontrar que tiene una estructura muy marcada de calles y distintos cuerpos, tres grandes calles en la parte superior, esas otras calles que nos encontramos, 7 en este caso en la parte inferior, donde hay ciertas reminiscencias góticas, como la presencia de estos doseletes, tanto en el cuerpo inferior como en el superior. Quizá más claro, más nítido en la evolución sería precisamente el de la Catedral de Huesca. Es más elegante, si se puede decir así, tiene un sentido narrativo más claro, y aunque esas reminiscencias góticas permanecen, ¿vale? La estructura en distintas calles y registros es mucho más notable, ¿no? Cómo está todo seccionado, cómo está todo más enmarcado en cada uno de estos espacios. El cuerpo principal, bueno, pues lo que tenemos es la escena
de la crucifixión, Cristo cargando con la cruz, el Calvario en la parte central y en la parte derecha el descendimiento de la cruz. Como podéis ver, o me gustaría pensar que se intuye, lo que tenéis es un cuerpo de Cristo totalmente muerto que cae con ese peso hacia el suelo, ¿no? Sostenido por José de Arimatea. Bien, esto sería un poco el paso por la escultura de finales del siglo XV que hemos visto en esos sepulcros, principios del XVI, y en estos retablos de la corona de Aragón. Ahora vamos a centrarnos en la figura de lo que serían los representantes de esa escuela castellana más importante. Quizá el más importante es Alonso de Berruguete. Alonso de Berruguete, por contar algo de su biografía, que es importante, es hijo de un pintor del Renacimiento que es muy representativo, que es Pedro de Berruguete. Pedro de Berruguete trabaja para Federico de Montefeltro, que le hemos estudiado en las clases de pintura y de arquitectura del Renacimiento en Italia, de 480. Y va a trabajar en Urbino para él, y va a estar en contacto con los pintores más importantes del momento, y se cree que trabaja junto a Piero de la Francesca en alguna obra, ¿vale? Bueno, ese es su padre. Pues muy bien. Alonso de Berruguete. Alonso de Berruguete también va a ir a Italia. Nace en un pueblo, creo que es Palencia, Paredes de Nava, y va a marchar a Italia muy pronto. Con 17 años aparece documentado por allí, ¿vale? En Italia va a conocer a los más grandes del momento, Jacopo Sansovino, Bramante, ¿vale? Que lo hemos visto en esa arquitectura, pero sobre todo conoce la escultura de Donatello y va a conocer, y hay quien pone trabajando conjuntamente, aprendiendo de el gran Miguel Ángel. Entonces, bueno, conociendo ese lenguaje clásico, lo que vamos a ver en su obra, aquí tenéis un ejemplo, el retablo de Mejorada de Olmedo, es que va a jugar con esas figuras y esas proporciones clásicas y va a tender a deformarlas. Es algo que vemos quizá de manera más significativa en su obra de Abraham e Isaac, que, bueno, pues forma parte de este conjunto del retablo de San Benito que nos encontramos en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. El Museo Nacional de Escultura de Valladolid es clave en clase, los alumnos os lo he dicho, pero es muy interesante ir a verlo y sobre todo ver este tipo de imágenes de madera policromada en directo. Ganan mucho más que viendo estos colores y estos brillos tan raros. La imagen de Isaac, o Abraham Isaac, el sacrificio de Isaac, es de gran influencia donateliana, donde tanto en el movimiento de los ropajes, en la expresión, podemos ver esas características del Donatello, si os acordáis de él, que a lo largo de su obra va trabajando el cuerpo humano, las distintas edades, las anatomías más estilizadas, y donde Alonso Berruguete va a ir buscando el momento de máximo dramatismo, ¿vale? Algo muy característico en todo esto y que ya sería casi de concepción barroca. La imagen de San Sebastián, bueno, pues es un santo muy representado, siempre con una musculatura casi, pues eso, hercúlea, que nos lleva en este caso al Miguel Ángel que mencionábamos antes, donde vemos las marcas de esas saetas, esas flechas con las que fue martirizado. Bien, bueno, pues dos obras también importantes. Y por último, dentro de esta escuela, tenemos a Juan de Juni. A ver, Juan de Juni es más desconocido en cuanto a su biografía, pero tiene una obra que para mi gusto es quizá la más, no sé cómo decirlo, iba a decir, la más representativa de lo que es la escultura del Renacimiento en España, sobre todo en esta idea de madera policromada, lo que da lugar a ese género de la imaginería castellana. Es el conjunto del Santo Entierro. Es una obra, bueno, volviendo a él, decía que se desconocía su vida, no se sabe si tiene orígenes franceses, si tiene orígenes italianos, y de ahí ciertas cuestiones que vemos en su obra,
Pero en esta obra, El Santo Entierro, lo que va a hacer es un trabajo sobre todo del dramatismo. Y en el trabajo del dramatismo es pues un antecesor de lo que es esa escultura barroca. Si os fijáis, lo que tenemos aquí es como un cuadro teatral, donde cada uno de los personajes está en una actitud totalmente diferente. La composición es muy dinámica en ese sentido. Vale, Cristo está muerto. Bien, Cristo yacente, tumbadito, pues vale, estupendamente, y es el centro de la composición. Pero en torno a él, lo que nos encontramos son las imágenes de todo este conjunto que se expresan, como veis, el dolor de la Virgen que se abalanza, que intenta dar ese último abrazo a su hijo, o esta figura mostrando una de las espinas que estarían entre esos dedos de la corona de espinas. Por tanto, un conjunto en el que se va a mostrar ese dramatismo de la escultura renacentista en España, que nos va a dar pie a, como os decía, el barroco. Dramatismo además exacerbado por el color, por esas coloraciones y sobre todo por el trabajo también de los pliegues, distintas posturas, ¿vale? Pues todo nos lleva a esa idea. Bueno, por cerrar este repaso muy rápido, como os decía, os dejaré algún link aquí en el vídeo también que creo que son interesantes al Museo Nacional de Escultura, propietario de alguna de las obras que hemos... Perdón, al Museo del Prado, que es el propietario de alguna de las esculturas que están en el Museo de Escultura, como puede ser ese sacrificio de Isaac. Para que indaguéis un poquito más, cerramos con los romanistas. Y ahí tenéis, por ejemplo, el retablo de la Catedral de Astorga de Gaspar Becerra. Es un retablo, pues, y hago un paréntesis, los retablos yo siempre los he estudiado como arquitectura, ¿vale? Lo que sería el conjunto, bien, la estructura arquitectónica. Pero en este caso, todo lo que nos encontramos, y por eso los hemos metido en escultura, son esculturas, o bien son relieves, o esta escultura también, bueno, relevaria, policromada. Pero si os fijáis, en esta idea hay un tratamiento clásico, tanto de la arquitectura del retablo, con esta, bueno, intercalación de frontones, de triangulares, de medio punto, etcétera, con luego lo que sería las figuras, que tienen un tratamiento muy clásico, muy potentes. Iconográficamente se trata de un retablo totalmente unificado, muy sobrio en lo decorativo, es decir, lo que es la arquitectura clásica romana, y donde cada una de las obras se circunscribe a su espacio. Algo como lo que veíamos en Damián de Forment, pero mucho más puro, ¿no? Mucho más reservado el espacio para ello. Bien. Bueno, de los artistas, de esos romanistas, de esos escultores que van a traer el estilo italiano ya, bueno, pues de la segunda mitad o del último tercio del siglo XVI, destaca la familia Leoni, tanto Leoni como su hijo Pompeo Leoni. Y una de las obras más destacadas y más curiosa es la imagen de Carlos V y el Furor, ¿vale? Que aparece por aquí. Bueno, se trata de una escultura, y ya os digo, en este caso os dejaré el enlace, que Carlos V encarga a este hombre que había destacado sobre todo por ser un gran medallista, por hacer unas obras mucho menores, y se le encarga en 1549, tanto su retrato como el de su mujer, la emperatriz Isabel de Portugal. El proceso de la obra es muy bonito porque Leone Leoni va a ir escribiendo, o escribe al menos en 2 ocasiones, a Carlos V a través de, bueno, pues gente, intermediarios, para hacerle saber si puede ir añadiendo caprichos, que llaman, ¿no? Uno de los caprichos sería este furor, u otro capricho, que es lo que le hace muy original esta escultura, es la de la armadura, que permite encontrarnos, o que permite mostrarnos a Carlos V bien desnudo, o bien con la coraza puesta, lo que sería un alarde del escultor. Al final se trata de un retrato donde aparece casi representado Carlos V como un dios clásico, anatómicamente con una anatomía muy poderosa, aparece victorioso, pisando, la idea era de pisar a esos enemigos, y con esa imagen
pues, de César. De hecho, en el pie de la escultura, en la base, aparece algo así del César y de las virtudes de Carlos V. Por tanto, una obra en bronce muy llamativa en cuanto a su proceso y en cuanto a su resultado. Una imagen hierática de Carlos V con ese ligero movimiento del brazo adelantado, ¿vale? Un pequeño contrapuesto que la hace muy genuina. Y de estos Leoni van a trabajar para Carlos V y también para su hijo Felipe II. Por cierto, la escultura anterior se va a presentar a Carlos V en 1556, es decir, al final de sus días, pero se termina en 1564, es decir, se le presenta en Bruselas y la terminará posterior. Y luego van a trabajar para Felipe II. Y dos de las obras, bueno, es un conjunto realmente más interesante, serían los que nos encontramos en la Basílica del Escorial, ambos lados del presbiterio, que son las familias de Carlos V y Felipe II como orantes. Aparecen en oración, ambos grupos, arrodillados, con pues un fundido y un trabajo del bronce fantástico y sobre todo con un detalle tremendo, ¿no? Al final, estas esculturas pretenden ser fiel reflejo de los monarcas y en este caso representarles como lo que son, los garantes y máximos defensores de la cristiandad en Europa. Y bueno, pues están enfrentados entre ellos delante de la basílica, que es la obra culmen de Felipe II a nivel arquitectónico y, como decíamos en el vídeo de la arquitectura, fiel reflejo también de lo que es Felipe II políticamente y religiosamente. Así pues, con esto, pues hemos hecho un breve repaso de la escultura del Renacimiento en España, que es muy interesante y que yo os animo a conocer, sobre todo con la visita a ese Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido para aclarar algunas cuestiones y nada más, hasta la próxima.